Bueno, vamos a analizar las figuras de robo calificado. Primero y principal quiero decirles algo. Nosotros ya vimos las figuras de hurtos calificados. El 167, el inciso cuarto, prevé que se van a aplicar hacia una remisión expresa a las agravantes del 163, ¿sí? Si concurre alguna de las circunstancias enumeradas en el 163. Nosotros ya vimos que si se da alguna de esas agravantes del 163, pero tenemos fuerza en las cosas o violencia en las personas, o ambos supuestos, vamos a aplicar el 167 cuarto. No es que nos vamos a las agravantes del hurto, ¿sí? Porque obviamente requiere mayor reproche penal porque acá hay una base fáctica que es distinta, hay un robo, ¿sí? Primero y principal. Segundo, vamos a alterar el orden, no vamos a ver ahora el 165 que sería el que tendríamos que ver, vamos a empezar con el 166 primero. Lo que me importa destacar es que ustedes hasta ahora no saben, pero el 90 y 91 al que remite el 166 primero son las lesiones graves y las lesiones gravísimas. Dentro de los delitos contra las personas, ustedes van a ver que las lesiones, calificadas según el resultado, pueden ser lesiones levísimas, hay toda una discusión si están o no absorbidas en la figura, ¿sí? Las lesiones leves, en el 89, las lesiones graves, las lesiones gravísimas, 90 y 91. El artículo 166 primero remite a esas lesiones. Y la discusión sustancial que se va a dar en esta figura es si, para la tipificación de las lesiones calificadas por el resultado de lesiones, se requiere necesariamente que el robo se consume, ¿sí? Definitivamente con el desapoderamiento ilegítimo o apoderamiento ilegítimo de la cosa mueble total o parcialmente ajena, más las lesiones. O si basta para la consumación del tipo penal con que se realicen violencias y que como consecuencia de esas violencias, en el contexto de un robo, tenga una lesión grave o gravísima. Esto así, con independencia de que el robo, lo que tiene que ver con el desapoderamiento y consecuente apoderamiento, se hubiere dado por consumado, ¿sí? Esto seguramente ustedes ya lo vieron en los fallos que yo les mandé, ¿sí? Porque la idea mía era mostrarles las distintas opciones o los distintos enfoques que le da la jurisprudencia sobre esta cuestión tan vidriosa. ¿Por qué? Porque dependiendo desde qué lugar nos posicionemos, este delito del 166 primero va a admitir la calificación, su estimación como tentado o no. ¿Se acuerdan que yo les decía? Hay delitos que admiten tentativa y delitos que no admiten tentativa. La discusión consecuentemente con esto tiene que ver sobre si este delito admite o no admite tentativa. Entonces, antes de marcarlo o reforzar esta cuestión, quiero decirles algo más. ¿Se acuerdan que les dije que las lesiones se clasifican conforme al resultado? Para la mayoría de la doctrina, las lesiones levísimas y las lesiones leves, las del 89, se encuentran absorbidas en la violencia propia del robo, mas no está toda la doctrina de acuerdo con esto. Por ejemplo, autores como Soler dice que solo las lesiones levísimas quedan absorbidas por el robo, mas las restantes no, ¿sí? Pero siempre vamos a hablar de estas lesiones que se derivan de la violencia para realizar el robo, y en cualquiera de los momentos a los que alude el 164. Entonces, las lesiones aparecerían así como un elemento normativo del tipo, ¿sí? Que deben consumarse para que se dé la calificante. En cuanto a la participación criminal, tanto tiene que darse en relación al robo como en relación a las lesiones. Pero recuerden, lo principal es pensar esto como una figura compleja, aunque no toda la doctrina piensa que esta es una figura compleja, de robo y lesiones. Y que hay quienes sostienen que con la consumación, insisto, de las lesiones se daría la calificante. Y el robo, en definitiva, lo que vamos a discutir es si puede o no, consecuentemente, quedar en tentativa a raíz de esto. Ahora voy a pasar a la siguiente agravante del robo, que tiene que ver con el 166 segundo, ¿sí? Que tiene que ver cuando se comete con armas. Hay una coma, después viene o en despoblado y en banda. Sobre despoblado y banda voy a hablar en un audio por separado, pero voy a hablar acá brevemente de lo que me importa sobre el delito de robo con armas para reforzarles. Primero y principal tienen que buscar el decreto 395 del 75. Ahí van a encontrar una clasificación de armas, esto me importa que lo tengan presente, el artículo 3, sobre todo el decreto ley, algunos lo llaman, aunque en realidad es técnicamente un decreto, 395 del 75. Y digo esto porque solo la legislatura dicta leyes, ¿sí? Entonces, si hablamos de decreto, está mal dicho o expresado que sea un decreto ley. Pero bueno, es una práctica habitual que se suele denominar así. Entonces, con respecto al robo con armas, lo que me importa marcarles es que hubo una reforma del artículo 164. Para ustedes, obviamente, esto ya lo damos por sentado, pero esto desde el año 2004 en realidad se incorporó y se modificó el 166 conforme a la redacción anterior que tenía la norma.
Sobre este delito me importa que tengan presente el 41 bis. ¿Por qué lo digo? Porque no sé si todos ustedes en la parte general lo vieron, pero el artículo 41 bis es la agravante genérica para todos los delitos, una agravante genérica prevista en la parte general, sobre la cual no todos están de acuerdo. Algunos discuten la afectación al principio de legalidad, ¿sí?, por la tipificación de esta en la parte general y algunas cuestiones adicionales que espero que las hayan abordado en Penal 1. Pero lo que me importa marcarles es que ustedes recordarán la prohibición de múltiple o doble persecución penal, ¿sí? Entonces, y esta prohibición de múltiple persecución penal ha estado explicitada en algunas disposiciones del Código, particularmente en la que les estoy haciendo referencia, en el artículo 41 bis. ¿Por qué? Porque dice que esta agravante no va a ser aplicable, ¿sí? No será aplicable cuando la circunstancia mencionada en ella ya se encuentre contemplada como elemento constitutivo o calificante del delito de que se trate. Y vamos a explicarlo bien. Si yo tengo el delito de robo y no existiera el robo con armas, yo voy a aplicar el 41 bis porque obviamente es una agravante genérica que nos dice en su primer párrafo, cuando algunos de los delitos previstos en este código se cometiera con violencia o intimidación contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego, la escala penal prevista para el delito de que se trate se va a elevar en 1/3 en el mínimo y en un máximo sin que ésta pueda exceder el máximo legal de la especie de pena de que se trate. Es cierto que este artículo no solamente es la agravante por el mero uso de armas, porque pide algo más, hay un plus, pide con violencia o intimidación contra las personas. No voy a dejar de contarles que en la práctica muchas veces se aplican porque simplemente se use un arma de fuego en algún delito que no tenga contemplada la agravante por el uso de armas, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo marco? ¿Y por qué ustedes me van a decir, por qué vuelvo a la parte general? Porque esta disposición tiene, insisto, como les marqué, una excepción. La regla es que voy a utilizar siempre la agravante genérica del 41 bis cuando el delito se comete con violencia o intimidación contra las personas mediante el uso de armas. Ahora, si el delito tiene prevista, ya sea como circunstancia agravante o calificante del delito de que se trate, o ya se encuentra en la propia figura básica, no puedo volver a agravar el delito por la calificante genérica prevista en el 41 bis, ¿sí? Para que se entienda. El 166 segundo es una agravante del delito de robo, es decir, es una figura que califica la figura de robo básica del 164. El 162 lo que único que viene a hacer es a agravar el delito de robo en su estructura. Y asimismo nos habla de el robo cuando se comete con armas. Eso sería el primer agravante del robo con el uso de armas. Y cuando vamos a ver, ustedes van a encontrar que en todos los libros de doctrina en general y en la jurisprudencia se habla del robo calificado por el uso de armas, primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo o último párrafo, o si no, en vez de decir tercer párrafo o último párrafo, van a encontrar que dice infine, ¿sí? Entonces, en el primer párrafo se prevé una pena de 5 a 15 años, ¿sí? Sí, esto tiene que ver con la pena, ¿sí?, de los 5 o 15 años de prisión o reclusión para los casos de armas propias. Armas propias menos las de fuego. ¿Por qué yo ya sé que son armas propias menos las de fuego? Porque leí un poco más el código y vi un poquito más abajo y sé que abajo están las de fuego, ¿sí? Entonces la regla es que son las armas propias. Y después, en el primer párrafo, también están las armas impropias, ¿sí? Vamos a marcarla brevemente. La arma propia es aquella que ha sido creada con la finalidad, ¿sí?, de aumentar el poder ofensivo del hombre. Por decirlo en términos generales, ustedes van a encontrar libros de doctrina que lo definen de distintas maneras. Y el arma impropia, sí, es aquella que no ha sido creada, pero es empleada con esa finalidad de ofender, de aumentar la capacidad ofensiva del hombre o la capacidad defensiva según sea el caso. Y por otro lado tenemos las armas propias, aquellas que han sido creadas como tales, pero que se utilizan de manera impropia. Esto es el caso, el ejemplo claro y habitual, es decir, por ejemplo, la culata del arma de fuego. El arma de fuego es un arma propia de fuego, ¿sí?, que van a encontrar también la definición en el decreto al que aludiera, y la ley de armas también, ¿no? Entonces, si ustedes, que la ley de armas no se las dije, que es la 20.429, ¿sí? Así que además de leer el decreto 395 del 75 en su artículo 3, apartado primero, van a leer también la ley 20.429 de armas.
Entonces vuelvo sobre esto. Tenemos las armas propias, que yo les decía que son aquellas que aumentan la capacidad ofensiva o defensiva del ser humano, creadas con esa finalidad. Las armas impropias, que son las que no fueron creadas con esa finalidad según sea el caso. Y por otro lado tenemos las armas propias, aquellas que han sido creadas como tales, pero que se utilizan de manera impropia. Esto es el caso, el ejemplo claro y habitual, es decir, por ejemplo, la culata del arma de fuego. El arma de fuego es un arma propia de fuego, ¿sí?, que van a encontrar también la definición en el decreto al que aludiera, y la ley de armas también, ¿no? Entonces, si ustedes, que la ley de armas no se las dije, que es la 20.429, ¿sí? Así que además de leer el decreto 395 del 75 en su artículo 3, apartado primero, van a leer también la ley 20.429 de armas. Entonces vuelvo sobre esto. Tenemos las armas propias, que yo les decía que son aquellas que aumentan la capacidad ofensiva o defensiva del ser humano, creadas con esa finalidad. Las armas impropias, que son las que no fueron creadas con esa finalidad, pero se emplean a esos fines, por ejemplo, un cenicero, un bate de béisbol, ¿sí?, cualquiera que se les pueda ocurrir. Y por otro lado tenemos las armas propias de uso impropio. Si yo digo armas propias de uso impropio, estoy diciendo que las utilizo, pero no de la forma en que han sido creadas para aumentar la capacidad ofensiva. Ejemplo, el uso de la culata para pegarle a alguien, ¿sí?, para golpear. Entonces, en el segundo párrafo vamos a ver, ahora sí, las armas de fuego aptas para el disparo. Y ahí se agrava la pena y tenemos una escala que va de 6 años y 8 meses a 20 años. ¿Vieron? Ahí, si ustedes mismos lo ven, si el arma utilizada fuere de fuego. Por eso yo les adelantaba que en el primer párrafo eran armas propias e impropias, pero menos de las propias, no las de fuego. Y en el tercer párrafo tenemos, ¿sí?, fíjense cómo lo dice, si se cometiera el robo con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada. Y el otro caso es el arma de utilería. Y ahí se reduce la pena de 3 a 10 años de prisión o reclusión. La aptitud para el disparo no acreditado, ahí es la imposibilidad probatoria, distinto de probar su ineptitud para el disparo. Y ahí van a encontrarse otra vez doble biblioteca. Hay quienes dicen que si yo pude probar que era inepta para el disparo, voy a aplicar el 164, porque expresamente, fíjense cómo lo dice el último párrafo, si el robo se comete con un arma cuya la aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada. Si yo pude acreditar que no era apta, esto no sería el supuesto, ¿sí? Y el caso más claro que vemos, por ejemplo, de el robo se comete con armas, del segundo párrafo, del segundo inciso, primer párrafo, si el robo se comete con armas, pueden ser, por ejemplo, el cuchillo, las armas blancas, ¿sí? Esta sería la clasificación. Ustedes además, fíjense que ustedes recibieron distintos fallos para encontrarse también con la postura subjetivista que tiene la Corte de Provincia, que tuvo en su momento con el fallo Manso, luego que fue dictado con posterioridad al primero, que era Garone, ¿sí? Yo, si mal no recuerdo, se los envié todos. Garone es la postura objetiva, ¿sí?, de la causa 33.715 del año 85. ¿Sí? Lo que hablo cuando digo capaz desde la perspectiva objetivista o subjetivista era una discusión que estaba antes, ¿sí? En el 164 anterior era el robo cuando se comete con armas, ¿sí? Esta diferencia tenía que ver con la postura subjetivista, era por la mayor intimidación que se causaba a la víctima de un robo cuando se le apuntaba con un arma de fuego. Y la postura objetivista es que yo tendría que haber probado, acreditado fehacientemente que hubo un riesgo para la vida de esa persona. De ahí que resultaba, desde la perspectiva objetivista, relevante saber si ese arma era apta para el disparo. Hoy en día, todos estos criterios objetivistas y subjetivistas han quedado plasmados en la ley, porque por política criminal el legislador nacional así lo ha establecido. Es decir, lo que vino a ser la reforma de la ley 25.886 fue solucionar esta controversia que se venía dando entre el criterio de la Corte Provincial en Garone, que era la tesis objetiva o más benigna, y el fallo Manso de la Corte Provincial, que era la tesis subjetiva, que el agravante residía entonces en la mayor intimidación vivenciada por la víctima. Entonces solucionó esta controversia considerando necesario acreditar fehacientemente que el arma existió y que funcionaba. Es decir, parecería que vuelve en cierta forma al criterio de Garone, en principio, salvo lo que les comentara, y el arma propia empleada como tal por el mayor peligro efectivamente corrido por la víctima, y no solamente por la intimidación de que fuera objeto, ¿sí? Lo que hablamos para
para resumirlo, ¿sí? El arma propia de fuego acreditadamente apta para el disparo, ¿cuál voy a aplicar? El 166, inciso segundo, primera parte, ¿sí? Después, acreditadamente inepta, 164 primero, y la duda respecto de la ineptitud para el disparo, 166, inciso segundo, tercera parte. Reitero por si no queda claro, si yo tengo acreditado que era apto para el disparo, 166, segundo párrafo, ¿sí? Segundo inciso, ¿sí? Así se dice, segundo inciso, segundo párrafo, para que quede claro, ¿sí? Y si es acreditadamente inepta, ¿sí? Porque yo fehacientemente pude acreditar que no era apta para el disparo, la mayor parte de la doctrina sostiene que debería ir a la figura del 164 de robo simple, por la diferenciación expresa que hace la ley en el modo en que la hace, ¿sí? Por la expresión que tiene en el tercer párrafo. La ofensividad de un arma consiste en su aptitud para funcionar, en el caso concreto, del modo dañoso que se le atribuye, ¿sí? Esto lo dijo también la Corte en el fallo que yo les dijera Garone. Entonces, y después, que yo les decía la ley que tienen que estudiar, que es la 20.429, que es de armas y explosivos, con sus decretos reglamentarios y las disposiciones administrativas y policiales. Y en cuanto al arma de fuego, el decreto reglamentario, o el decreto, mejor dicho, 395 del 75, en su artículo tercero, que ahí define cuál es el concepto, dice, del arma de fuego, la que utiliza la energía de los gases producidos por la deflagración de pólvora, para lanzar un proyectil a distancia, ¿sí? El Código Penal no define qué se entiende por arma, hubo algunos proyectos anteriores que sí definían qué se entiende por arma, ¿sí? Pero en general de las armas de fuego podríamos definirlas en rasgos generales por el mecanismo lanzador como por el objeto arrojable, el mayor poder intimidante del arma y el poder que constituye para la víctima la utilización del arma son los aspectos que tenemos en consideración para esta agravante. Es un elemento normativo el concepto de arma, porque fíjense que yo les estoy remitiendo a otras normas para saber qué se entiende por arma. El sujeto activo debe saber, y cada partícipe también, que el empleo de este arma, ¿sí? O sea, que se utiliza este arma para el delito, y además requiere el efectivo uso del arma. Usar las armas significa no solo la utilización directa conforme al destino y según su clase y calidad, disparando, pinchando, cortando o golpeando según cuál sea el arma, sino también su exhibición, ¿sí? Con fines intimidatorios o amenazantes, porque las características innatas de las armas es precisamente que por eso mismo está agravado este delito, porque infunden temor o miedo, esto desde la faz subjetiva, ¿sí? Además de que conllevan en muchos casos un peligro cierto, y esto desde la faz objetiva, ¿sí? Me importa marcar entonces estas cuestiones: el concepto del elemento normativo arma y los alcances de esta agravante. Voy cortando porque si no, no voy a poder mandar el correo por lo pesado, así que por el archivo. Muchas gracias.